al consumo de drogas en adolescentes. Recordemos que el adolescente es todavía un ser que, si bien tiene una serie de habilidades, todavía a nivel cerebral tiene una situación de inmadurez cerebral, ¿no? Y ustedes pueden ver acá en este diagrama, ¿no?, cómo va cambiando el cerebro a través de los diferentes años. A los 5 años, en la adolescencia y a los 20 años, y cómo va madurando la materia gris en este aspecto. Este es un elemento importante para considerar, sobre todo en el tema de drogas. Los adolescentes entre los 10 y los 19 años representan aproximadamente 1.200 millones de personas. Son la sexta parte de la población mundial, que está considerado 1.200 millones de personas. Muchas veces entre los adolescentes se da el consumo de alcohol, ¿no? Y este es un tema de preocupación a nivel mundial, sobre todo porque se considera una conducta de riesgo que lleva también a conductas sexuales y a accidentes de tránsito muchas veces, con lo cual se complica este consumo. Es una de las principales causas de las lesiones provocadas por accidentes de tránsito, violencia, puede haber muerte prematura, y puede provocar también problemas de salud en una etapa posterior de la vida, influyendo en lo que se denomina la esperanza de vida, ¿no? Recordemos que el individuo se encuentra inmerso en este caso en un triángulo, en el cual podemos ver que si bien el ser humano nace, pero no nace, digamos, espontáneamente, nace dentro de un contexto que se llama la familia, ¿no? Y en la familia pueden haber distintas situaciones: problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas legales, puede haber maltrato, pueden haber problemas económicos. A su vez, este grupo familiar está inserto dentro de un grupo social, ¿no?, la sociedad en general, en la cual hay que considerar, por ejemplo, los costos de tratamientos, costos laborales, enfermedades mentales, problemas policiales, accidentes de tránsito, suicidios, alcoholismo, violencia, peleas, etc. Entonces, este contexto favorece la aparición muchas veces, o tiene influencia en una situación de consumo de algún tipo. En el caso del consumo de drogas, se considera que el consumo de drogas es un fenómeno multifactorial. Ya no es un vicio, como antes se decía, sino que tiene un enfoque un poco más holístico. El problema del consumo de drogas, entonces, no escapa a esta premisa de considerar de que hay tres grupos de factores. Primero, una sustancia con determinadas propiedades farmacodinámicas. En segundo lugar, las características personales del sujeto que las utiliza y que incluye sus particularidades biológicas, ¿no?, o psicológicas, y la naturaleza del contexto sociocultural en el cual se produce un consumo. De tal manera que cuando se combinan estas tres cosas, se puede dar esta conducta de riesgo. El grado de influencia de cada uno de estos grupos va a depender del momento y del espacio en el cual se desarrolla. Por lo tanto, de repente las características de un joven de la costa va a ser diferente a las características del consumo de un joven de la sierra o de la selva, por ejemplo, ¿no?, por las mismas características culturales, incluso, y algunas creencias. Entonces acá vemos que la droga, al actuar sobre el individuo, actúa sobre los mecanismos cerebrales, provocando la conducta adictiva o la adicción propiamente dicha. Al mismo tiempo, hay una relación entre ambos espacios, entre el medio ambiente y la parte genética del individuo. Con lo cual, aunado a estos factores sociales, por ejemplo, un hogar caótico o una carga genética proclive al tema de adicciones, o la presencia de alguna comorbilidad, por ejemplo, trastornos mentales o alguna otra patología, entonces es fácil que la droga pueda ingresar en este paciente.
Por lo tanto, no existen factores únicos y debemos considerar ese triángulo sujeto, sustancia y contexto. Acá en el tema de sustancias, este es un concepto antiguo, en ese momento no solamente consideramos sustancias, sino también conductas adictógenas, porque en ese momento tenemos una serie de conductas y comportamientos que están en relación con el problema de los impulsos y que se consideran ya adicciones, ¿no? Como en el caso de la ludopatía. Pero esta es una variante que después lo veremos de repente con un poquito más de minuciosidad más adelante. Los reportes describen que el adolescente se inicia progresivamente primero con cerveza, vino o cigarrillos, o sea, algún tipo de licor, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, hace algunos años, bueno, bastantes años, en la época de eso, por ejemplo, era la famosa guinda, ahora es el, ¿cómo le llaman esto? Este estimulante, que lo combinan con guaraná, por ejemplo, ¿no? Y entonces gradualmente se va pasando a licores de mayor graduación y se incluye ahí la marihuana, que en ese momento tiene características particulares que muchos de nosotros más o menos conocemos por el tema de la discusión de la legalidad o la ilegalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la presencia de otras drogas que antes los antiguos le llamaban las drogas más fuertes, ¿no? Como la cocaína, y estas drogas más novedosas, digamos, como el éxtasis, letamina, etcétera. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la droga es toda sustancia terapéutica o no, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, inhalación, ingestión, administración parenteral, endovenosa, etcétera, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, de acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo. Acá en este concepto se incluye todavía el concepto de dependencia psicológica y física, que en este momento ya no lo estamos usando. Pero es una de las... no se ha hecho una modificación de esta definición y por eso lo traigo para información de ustedes. Porque hablar de dependencia psicológica y de dependencia física ya en características, en el aspecto clínico, hay algunas variantes que no se consideran, digamos, muy descriptivas. Washington es un estudioso del tipo de las adicciones, entonces plantea sobre el modelo de la enfermedad adictiva y habla que esta enfermedad aparecería cuando la persona ha cruzado el umbral del uso al abuso y plantea que habrían varios estadios en la evolución de la enfermedad. Entonces habla por ejemplo, del uso experimental, generalmente cuando el adolescente o algún amigo le invita y le dice prueba, ¿no? Eso probar, ese es el uso experimental. Luego viene el uso regular, ¿no? En el cual ya el paciente usa con cierta ritmo, una vez al mes, los fines de semana, algún tipo de sustancia. Luego vendría el uso adictivo, en el cual ya es imperativo utilizar, porque si no la persona no se siente bien. Y posteriormente el uso crónico, en el cual la persona se puede dar cuenta de que tiene un cuadro adictivo, trata de controlarlo, pero no puede porque la recaída se da con frecuencia. Entonces, eso más o menos sería la evolución de los estadios. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Al nivel del uso experimental. Entonces, muchos programas hablan de la prevención y de evitar que los chicos experimenten con las sustancias. Pero ese es un tema controversial, difícil, por las mismas características de los jóvenes. Pero bueno. Entonces, ¿qué es el uso de sustancias? El uso de sustancias es aquella forma de consumo que no genera consecuencias negativas para el sujeto, es, digamos, una situación lúdica, en la cual no se consume frecuentemente y aparentemente no hay consecuencias negativas. Es como, digamos, tomar un trago, tener una borrachera una vez por la graduación, etcétera, y ahí queda, ¿no? En ese momento no constituye enfermedad. Ahí hay que tener cuidado porque muchas veces dicen, sí, sacamos a 20 chicos del consumo de drogas, pero de repente eran solamente uso experimental. Entonces hay que revisar qué tipo de estudios
están haciendo y qué tipo de perfil de personas están trabajando. Y muchas veces hay mucha confusión en esta área porque los conceptos no están bien definidos o no los manejan quienes trabajan en esta área. Entonces, el consumidor experimental es aquel que ha probado por primera vez una o más sustancias por curiosidad o imitación y tiene dos caminos. Sigue consumiendo, por ejemplo, algunos me dicen, probé la cocaína, pero la cocaína no va conmigo, lo dejé. ¿No? U otro dice, no, sí, con la cocaína me sentí bien, estaba más chévere, y entonces continúan experimentando con esa sustancia, como ellos dicen, bueno, cada vez que me reúno con mis amigos o de vez en cuando se da la ocasión y si de repente alguien tiene, si no hay, no hay problema, no consumo, pero si alguien tiene, bueno, lo compartimos. El otro es el consumidor ocasional, social o recreacional, en el cual se buscan digamos, la sin razón para buscar estos espacios de diversión de tal manera que eh, tengan un fin adicional, no solamente lúdico, sino controlar el hambre, controlar el frío, muchas veces la depresión o el aburrimiento, o para no quedarse sin amigos, entonces comparten la sustancia y la sustancia es un vehículo, digamos, de mantener una pseudo amistad. El consumidor habitual, como ya habíamos mencionado, es la que ya tiene una rutina, un ritmo, ¿no? Puede ser, ya se evidencian cambios bioquímicos, hay una serie de síntomas que apuntan a que la persona quiera repetir el consumo y la experiencia, y entonces se asume que ya en este momento habría una alteración de los neurotransmisores, ¿no? Y a nivel cerebral. Y en el dependiente ya es cuando la adicción está ya más establecida, se supone que ya hay mayor lesión cerebral, eh, es más difícil que la persona viva sin el consumo, hace lo que, a ver, vende sus cosas, se mete a veces en situaciones, por ejemplo, de micro comercialización para conseguir, lo que le llaman, se convierten en paseros, ¿no? Ocultan, mienten, a veces son detenidos por la policía, en fin, toda una serie de conductas y comportamientos sociales que los perturban a ellos, los ponen en riesgo y perturban también a la sociedad, porque ellos son los que hacen los robos esos al paso, algunos robos de esos celulares, robos chicos, que en este momento no son tan penalizados, ¿no? Y a veces los sueltan. Entonces tenemos ahí una conducta recurrente. En una adicción, ¿qué cosa tenemos que considerar siempre? Tres conceptos, básicamente. La tolerancia, ¿no? Clínicamente hay que observar que cada vez el paciente necesita mayores cantidades de sustancias para poder conseguir los mismos efectos, es la tolerancia. La abstinencia son los síntomas físicos y psíquicos que presenta el paciente, puede ser angustia, puede ser insomnio, puede ser irritabilidad, puede ser cefaleas, puede ser depresión, depende de la sustancia, depende del individuo. El asunto es que hace, como digo, lo imposible para calmar esa angustia y en esa situación se provoca una serie de complicaciones y se mete en una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un chico que él tiene abusa de la cafeína, pero él tenía antecedentes de consumo de cocaína. Se quedó con cafeína y entonces ejecuta con el café y con los sobrecitos de café la misma conducta que si usara la cocaína. Se escapa a la tienda, compra la, la cafeína, los sobrecitos de café y un día se ha metido al baño y en agua cruda ha diluido el café y se lo ha tomado, creo, 2 sobrecitos para sentirse un poco más activa porque lo usa como un estimulante, ¿no? Entonces, si eso hace con el café, imagínense todo lo que se hace con algunas otras sustancias mucho más complicadas. Y la dependencia ya es el cuadro en el cual ya se instala la adicción. Recordemos que en la dependencia ya hay un estado de adaptación con cambios neurofisiológicos de las células y de los órganos y sistemas y se produce como consecuencia de un consumo creciente.
Acá vale la pena mencionar el concepto de abuso, que en la clasificación, cuando hacemos los diagnósticos, se habla del abuso. Entonces, es como una etapa intermedia entre el uso y la dependencia. Y esa denominación de abuso muchas veces es mal utilizada a nivel legal, por eso he traído este concepto. Entonces, muchas veces si un adicto se mete en un problema grande, entonces a veces lo quieren aliviar diciendo que que es solamente abuso, o si, por ejemplo, un alcohólico o un bebedor de repente con alguna intensidad se mete en un accidente de tránsito, entonces le dicen que no es un alcohólico, sino que solamente ha sido un abuso, y entonces ahí hay problemas a veces para diagnosticar y definir, porque las sanciones que les ponen son, son distintas para cada una de las etapas, ¿no? Entonces, pero es importante que tengan ustedes en cuenta eso, porque sobre todo los psiquiatras en algún momento determinado, cuando estén trabajando al primer nivel, probablemente tengan que ser llamados para una evaluación de ese tipo, por lo menos en una primera instancia, o sobre todo en espacios donde no hay un solo psiquiatra, como ocurre en este país. Entonces, ¿cuáles son las teorías por el cual se supone que el paciente se vuelve adicto? Puede ser porque el consumo es una fuente de placer, se actúa como refuerzo positiva. Puede ser para contrarrestar los efectos negativos de la abstinencia, se convierte en un refuerzo negativo. Y en tercer lugar, la sustancia que sensibiliza al organismo y facilita la continuación de este consumo, ¿no? Entonces, tenemos acá que el, la adicción o el consumo de sustancias está vinculado evidentemente con el funcionamiento de la dopamina, y las diferentes sustancias tienen algunas variantes en el sentido de que algunas trabajan más con la dopamina, otras trabajan más con la noradrenalina o con ambas, y de acuerdo a eso se provocan las situaciones de la adicción con el principio del placer y la gratificación positiva, ¿no? Bueno, acá para ver las características de un cerebro saludable y las características de un cerebro adicto, en el cual evidentemente hay una alteración significativa en las áreas donde funciona la dopamina. Acá tenemos, por ejemplo, que la nicotina incrementa la producción de dopamina en las vías tegmentales ventral, ¿no? La cocaína, por el otro lado, facilita la liberación de dopamina. El alcohol incrementa la dopamina al desactivar las neuronas inhibidoras de la secreción de dopamina. Los opiáceos imitan algunas de las acciones de la dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, todos actúan en algún nivel cerebral, pero los mecanismos son un poco distintos. En función de eso, ¿cuáles son las drogas que habitualmente conocemos? Entonces, por el tipo de efecto, que clínicamente es un poco más fácil de recordar, tenemos los depresores, los estimulantes y los alucinógenos, ¿no? El depresor ya sabemos que enlentece el funcionamiento cerebral, la típica es el alcohol, que siguen los ansiolíticos, opiáceos, hipnóticos y los solventes. Los estimulantes son los que aceleran el funcionamiento cerebral, y tenemos básicamente la cocaína, las anfetaminas, nicotina y cafeína, como les estaba mencionando anteriormente. Y los alucinógenos son aquellos que provocan alucinaciones o distorsiones perceptivas, y ahí tenemos todo el grupo de los hongos, el LSD, cannabis, floripondio, que ahora les gusta mucho a los jóvenes, en fin. Acá es otra clasificación un poco más completa, en la cual se incluye, por ejemplo, en los estimulantes sintéticos, los esteroides anabólicos. En los estimulantes naturales, aparte de la cocaína, se incluye el crack, que es la cocaína, la piedra, es la cocaína fumada, pero es que se presenta, es una cocaína impura, semejante a la pasta básica de cocaína, y que es altamente adictiva, ¿no? Acá, bueno, enfatizar en los sedantes y los ansiolíticos igual, y aquí en los alucinógenos, remarcar el tema de los hongos, la psilocibina, la ayahuasca, que también está de moda y que fascina a muchos extranjeros que vienen a
a la selva para hacer sus viajes espirituales, y algunos otros alucinógenos sintéticos como el MDA y el MDMA, que vamos a hablar más adelante. Bien. Ahora, desde el punto de vista legal, las drogas se clasifican en drogas legales e ilegales. Las drogas ilegales, acá estamos mencionando algunas: la marihuana, la cocaína, el crack, el éxtasis, heroína, son aquellas que no están permitidas por la ley. Pero acá tenemos una discrepancia con la marihuana en este momento, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos lugares en los cuales está permitido el consumo de marihuana. Entonces ya no sería ilegal, sino sería legal. Acá en el Perú la marihuana sigue siendo ilegal, eso es importante. Porque, por ejemplo, los chicos que consumen ahora marihuana cuestionan. No es que la marihuana es legal, ok, es cierto, la marihuana es legal en algunos estados, en algunos países, en Ámsterdam, por ejemplo, se fuma mucho marihuana. Pero acá en el Perú, no. Entonces, son los marcos dentro de los cuales uno tiene que hacer el trabajo. Por ejemplo, hay algunos pacientes que nos traen del extranjero. ¿Por qué? Porque allá los padres que son peruanos ven que allá los chicos consumen mucho marihuana, entonces los traen acá, porque acá no hay la marihuana y se puede trabajar mejor este cuadro, eh, poniéndoles, marcándoles el tema legal, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el otro lado, psicológicamente ellos tienen una mayor permisividad, entonces consideran que con la marihuana no pasa nada, y muchos padres se angustian mucho por este consumo compulsivo que los lleva a una serie de problemas. He tenido ahí algunos casos complicaditos que de repente en algún momento los voy a comentar. Bien, habíamos mencionado algo sobre un caso de un chico, justamente a propósito de eso, ¿no? Aquí tenemos el café, aparentemente inofensivo, las bebidas energéticas, también aparentemente inofensivas, el té igual, la Coca-Cola igual. Sin embargo, todas estas bebidas contienen cafeína que en un momento determinado, en una cantidad determinada, puede traer complicaciones por su efecto estimulante. Igual acá tenemos otras sustancias, como el tabaco y otras que también son drogas legales, pero que nos traen problemas. Entonces, las drogas legales son sustancias que igual alteran el sistema nervioso central, pero que no están prohibidas por la ley. Entonces, ese es un tema, porque el otro día también estaba conversando con una jovencita que estaba usando la marihuana y me dice: ¿y usted qué opina del tabaco? ¿Usted dejaría fumar a sus pacientes tabaco? Y yo le dije: no, porque así esté permitido por la ley, el tema de la salud hace que uno prohíba, como médico, prohíba el consumo del tabaco. Pero entonces son temas por los cuales nos cuestionan ellos. Y entonces es difícil a veces abordarlos o tener argumentos. Pero el argumento es ese, ¿no? Que a pesar de que puede estar permitido por la ley, neurológicamente y psicológicamente son dañinas para la salud. Ahora, recuerden ustedes que esto de las drogas legales más se debe a disposiciones o políticas. Son políticas, porque es más difícil controlar el no consumo que dejarlo libre y que cada uno se entienda y tome la libre decisión de consumirlas o no. Y ese es el concepto por el cual se habla de drogas legales e ilegales. Entonces acá tenemos entre las drogas legales, al menos las más nocivas: alcohol, tabaco, psicofármacos sedantes, cafeína, inhalantes. Ahora, dentro de las drogas legales que los chicos mal utilizan, y también hay iatrogenia, porque los médicos también mal utilizamos, estamos en los analgésicos opioides, que en este momento es una epidemia en Estados Unidos, ¿no? Y incluso se está hablando de intentar hacerle un juicio a la empresa, porque aparentemente los fabricantes no advirtieron de este poder adictivo de estos derivados de tramal, fentanilo. Y hay un problema serio que acá también está allí latente, pero entre tanta droga pasa como desapercibido, o tiene grupos de personas que tienen pacientes cautivos que no se quejan, pues entonces se queda allí. Pero cuando uno a veces evalúa algunos casos, sí encontramos el abuso del tramal. Ahí hemos tenido una señora, por ejemplo,
que ella utiliza y se automedica con tramal cada vez que tiene un pequeño dolorcito, toma el tramal, pero ella tiene otros problemas generalmente vinculados al tema depresivo, por ejemplo. Luego, las medicinas vinculadas al trastorno de hiperactividad, como el metilfenidato, acá, por ejemplo, eso es importante, porque quienes trabajan en psiquiatría infantil recetan, por ejemplo, el metilfenidato para los problemas vinculados a los trastornos de conducta. Pero conforme crecen los chicos, a veces siguen usando el metilfenidato y a veces abusan del metilfenidato. Hemos tenido casos y entonces ahí ya se convierte o es una iatrogenia o es un abuso del medicamento. Entonces hay que tener una observación y una vigilancia cercana cuando uno prescribe esto. Son drogas de prescripción, son sustancias de prescripción, pero que pueden convertirse en conductas iatrogénicas cuando uno no cuida o no previene este tipo de comportamientos en los pacientes. Igual el jarabe para la tos, que en ese momento ya está restringido, el jarabe de la codeína, un tiempo las personas lo usaban. Los esteroides anabólicos que están de moda, ahí hay toda una historia con los esteroides, hemos tenido casos de jóvenes que se ponían los esteroides calladitos de sus padres, y un momento determinado cuando lo descubrieron, felizmente lo llevaron a tiempo porque estaban al borde de entrar en una azoospermia, ¿no? Con un riesgo de infertilidad. Y, y bueno, eran unos chiquillos de 16 años más o menos que estaban en toda la época del descubrimiento y del furor sexual, y entonces eran tres hermanos, me acuerdo. Y ellos tenían un cuartito en la azotea, que los padres inocentemente, porque así somos a veces los padres, les habían separado como para que estudien, decían. Sin embargo, como los padres estaban ausentes, ese cuartito servía para otras cosas, lo compartían con los amigos y las amigas, ¿no? Y también intercambiaban otras sustancias y se ponían a veces los esteroides. O sea, había todo un consorte de conductas y de comportamientos que muchas veces están vinculados a esta especie de ingenuidad paterna y a las características del descubrimiento y de la novedad que son inherentes al temperamento del adolescente, ¿no? Finalmente, hay un grupo que se llaman las NSP, son las nuevas sustancias psicoactivas, son sustancias que teóricamente son legales, pero que son descubrimientos, por decir, son lo que le llaman drogas de diseño, ¿no? Que son sustancias descubiertas en el laboratorio, alguien experimenta y después lo populariza. Entonces, ahí están, por ejemplo, las hierbas euforizantes, las famosas sales de baño, que en un momento determinado en Estados Unidos fue tema de algunos reportes periodísticos por las conductas agresivas que daban, ¿no? Y generalmente su venta se da a menudo a través del Internet. Y aquí tenemos que mencionar algo sobre el Internet que después vamos a comentar de repente un poco más. El Internet es una herramienta positiva, pero también es muy dañina para nuestros hijos. Entonces, hay que estar atentos, hay que tener mucho cuidado, hay que recomendar a los padres que el uso del Internet tiene que ser racionalizado. Ahora que estamos en tiempos de epidemia, no sé cómo estarán haciendo, honestamente, porque con esto de que las clases se dan por Internet, cuánto los padres los dejan libres en el Internet. En fin, son temas controversiales que seguramente tenemos que seguir conversando los especialistas. Entonces, las NSP son sustancias de abuso que ya sea en forma pura o en preparado, no son controladas por la Convención Única de Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. En realidad son sustancias desconocidas, nuevas, novedosas, que, digamos, la ley no alcanza a poderlas satanizar porque la velocidad con la que se producen es tan alta que escapa un poco al control. Sin embargo, se popularizan porque el Internet es un excelente medio para esto, y entonces siempre, digamos, la ley y la salud están detrás de esta práctica inadecuada, por decirlo menos. Y bueno, esa es un poco parte de la lucha en este momento a nivel de las autoridades mundiales, ¿no? La oficina contra el delito
a nivel mundial se encarga un poco de supervisar este tema, ¿no? Se calcula que habría alrededor en ese momento de 500 sustancias no registradas y cada uno con sus características químicas y con sus efectos sobre el ser humano particulares. Entonces imagínense, hay que aprender aquí 500 cuadros clínicos derivados de estas sustancias, con lo cual el trabajo se complejiza. Acá un resumen en el cual, por ejemplo, existen los cannabinoides sintéticos. Estos imitan a la marihuana, pero tienen origen químico, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la ketamina, que también es un medicamento de laboratorio, pero hay algunos equivalentes que se utilizan para consumir, ¿no? Están usándose estas sustancias de origen vegetal. Hay ahorita no me acuerdo el nombre, hay una sustancia que traen de África, por ejemplo, que descubren que tiene un efecto estimulante y comienzan a contrabandearla, ¿no? Bueno, las pipericinas ahora se supone que están proscritas en el mercado, pero de repente lo están fabricando de forma clandestina, porque el problema es que tenemos ingenieros, generalmente esto es en los Países Bajos, ingenieros que se dedican a hacer tienen laboratorios clandestinos en los cuales hacen los experimentos y lanzan todos estos tipos de sustancias, ¿no? Entonces, aquí tenemos el cannabinoide sintético, semejante al cannabis, las catenonas sintéticas. Aquí está la planta de cat, esa es la que les estaba comentando, que es una de las plantas que tiene efectos estimulantes y que en este momento me parece que es en España, por el lado del Peñón de Gibraltar, por esa zona que está fuerte el contrabando de este tipo de sustancias. La ketamina, la feniletilamina, las piperecinas como estimulantes del sistema nervioso central, sustancias derivadas, por ejemplo, de la salvia, ¿no?, que es común en nuestro espacio, también muchas veces son usadas empíricamente como estimulantes. Bien. Desde todo muchas de estas sustancias, algunas químicas y otras derivadas de algunos vegetales, tenemos acá esta otra, que corresponde a una plantación de tabaco, ¿no?, de la cual sale esta sustancia, ¿no?, que se deriva en principio es originario de América, ¿no?, y existen 50 especies, más o menos 50 especies de plantas, ¿no?, de las cuales la nicotiana tabaco es la que, digamos, la más conocida y de la cual se derivan todas las otras variantes para obtener la famosa nicotina, que es la que se encuentra en el cigarrillo, ¿no? Recordemos que el humo de tabaco contiene más de 4.000 sustancias, de las cuales 250 son nocivas y más de 50 producen cáncer. De ahí la seriedad por el cual hay que trabajar. No solamente los médicos psiquiatras por la adicción al tabaco, por el tabaquismo, sino también medicina general y sobre todo los especialistas en oncología. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del tabaco? Mal aliento, hipertensión, envejecimiento precoz, cáncer, ¿no? Está muy vinculado al cáncer, ya sea de faringe, de pulmón, cáncer de vejiga, disfunción sexual, úlcera gástrica, osteoporosis, infarto, ¿no?, etc. ¿Qué pasa si una madre fuma? ¿Debe fumar una madre? Acá vemos que si una madre fuma, el feto fuma, ¿no? Por lo tanto, lleva monóxido de carbono al producto y lógicamente va a provocar daño en el feto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Generalmente puede ser un parto prematuro, niños de bajo peso, abortos espontáneos, puede haber una disminución en la maduración del producto, ¿no?, etc. Entonces, hay una serie de consecuencias que complican y que sobre todo hay una situación hay una situación de que hay una generación de madres fumadoras que podrían hacer más complicada y se convierte en un problema de salud pública, ¿no?
Entonces acá, nuevamente para recordar que la calidad de los óvulos y espermatozoides se verá deteriorada por los químicos contenidos en el tabaco. Esto para cuando uno hace prevención o educación en primer nivel. Nuestro país no es un país muy consumidor de tabaco, como otros países. Por ejemplo, en Europa las mujeres consumen muchos cigarros. Acá no es mucho, por algún motivo, pero sí hay grupos en los cuales este consumo es intenso, ¿no? Entonces, siempre hay que detectarlo. Entonces, el riesgo del aborto, bueno, el crecimiento intrauterino disminuido, bajo suministro de oxígeno para el bebé, bajo peso, y que decirle a la madre que los riesgos disminuyen si ella decide dejar de fumar. Bueno, entonces estamos con el café. Aquí estamos hablando ya de la cafeína propiamente dicha como sustancia estimulante, ¿no? Que habíamos ya mencionado previamente, que se presenta en los granos de café, hojas de té, nueces de cola, vainas de cacao. Y se habla de que hay una cafeína sintética que se usaría mezclada con los analgésicos. Acá para ver un poco el contenido del café, por ejemplo acá en el café express, ¿no? Que sería 35 miligramos, algunos dicen que sí, otros dicen que es falso. El café español dicen que tendría 200 miligramos. Bueno, son estimados porque esto no está totalmente, digamos, definido porque en cada lugar las presentaciones varían, ¿no? Pero se dice que una taza de café tendría más o menos 95 a 200 miligramos de cafeína, una cola de 12 onzas, 35 a 45, una bebida energética entre 70 a 100 miligramos y una taza de té entre 14 a 60 miligramos. Yo quiero detenerme en estas dos cosas, en el café y en la bebida energética, ¿no? En nuestro país el café no se usa muy cargado, ¿no? No tenemos mucho expreso, no es como por ejemplo en Italia que se usa un café y los italianos andan así todos acelerados, ¿no? Acá no tenemos eso. Se usa el café, pero es un poco más, digamos, aguadito. Pero la bebida energética sí, ¿no? La bebida energética tiene una gran difusión entre los jóvenes, sobre todo entre los estudiantes universitarios, y muchas veces lo usan para aguantar el ritmo de estudios, y entonces ahí lo combinan, en fin, hacen toda una serie de situaciones especiales que seguramente muchos de ustedes lo conocen mejor que yo y lo han experimentado porque eso es, creo que el 90% de universitarios usan bebidas energéticas. Y no hay una suficiente información para explicarles que tienen que tener cuidado y que la bebida energética les puede traer problemas. Los efectos son estimulantes del sistema nervioso central, es diurético, incrementa la presión arterial, interfiere en la absorción de calcio, incrementa la acidez estomacal. Bueno, ya sabemos que se puede producir efectos secundarios. Este también es otro esquema con algunas recomendaciones. Se dice que el adulto máximo debe consumir 400 miligramos de cafeína al día, los adolescentes 100 miligramos y los niños no más de 45. Generalmente los padres nos preguntan, ¿y el niño puede tomar café? Lo mejor es decirles que no. A veces los jóvenes mezclan, habíamos mencionado, las bebidas energéticas con alcohol, ¿no? Y ese es un alto riesgo. La cafeína puede interferir con la capacidad de identificar si están suficientemente embriagados, y entonces eso facilita que tomen más licor, con lo cual se complica el cuadro. Y si bien la cafeína no se almacena en el cuerpo, sus efectos pueden durar aproximadamente 6 horas. Bien. Después de la cafeína pasamos a ver acá una imagen de un dios mítico, ¿no? Y acá un homenaje al dios Baco, ¿no? Y lógicamente, ¿de qué se trata? Del alcohol. El alcohol expresado en sus diferentes formas, presentaciones, modalidades,
ahora ya es más intergeneracional y es más, como yo les digo, la equidad de género ha servido porque las mujeres tomen más licor. Antes, como había más restricciones, las mujeres tomaban menos licor. No significa que no tomaban, pero ahora el índice y la frecuencia de consumo es mucho más alta y toman indistintamente, ¿no? Cerveza, cócteles, ya no es extraño que las mujeres compartan licor con un varón. En otras épocas, en la época de las abuelitas, no se veía bien que una mujer tome licor, al menos públicamente, pero estas cosas han cambiado. Entonces se dice que aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes se considera un bebedor problema, lo que significa que se embriagan, tienen accidentes relacionados con el consumo de alcohol, tienen problemas con la ley, con los familiares, los amigos, el colegio o con consultas debido a problemas de alcohol. Es un depresor del sistema nervioso central, es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y es legal, ¿no? Pero provoca daños en el hipocampo y en el córtex prefrontal, sobre todo cuando hay un consumo ya de tipo adictivo y, y sobre todo en los jóvenes que tienen, como decíamos, el cerebro en proceso de maduración. Entonces es importante y la recomendación es que no se tome licor hasta los 25 años por lo menos. Pero como los chicos adquieren mayoría de edad a los 18, creen que también tienen derecho a tomar licor. Entonces ahí se nos convierte en un problema para los padres y para las autoridades. El alcohol etílico es la droga que se encuentra en las bebidas alcohólicas, pero existen otro tipo de alcoholes como el metílico, que se utiliza principalmente en la industria y que es importante tenerlo en consideración y no perderle de vista porque este metílico también nos va a traer problemas. El alcohol etílico se obtiene por la fermentación de las frutas, por destilación, ¿no? y tiene diferentes gradaciones. Pues el licor, ¿qué utilidades tiene, por decir? Es nutriente, ¿sí? Porque aporta calorías. Entonces dicen ¿cómo se dice? Un traguito, un cortito para el frío, ¿no? Decimos así. Bueno, lo estamos usando porque aporta calorías. También es una sustancia psicotrópica. Estoy muy tenso, mejor me tomo un trago o un coctelito para relajarnos. Pero también se usa a nivel social, a veces para compartir situaciones X, y también hay complicaciones sociales. De repente hay una mala borrachera y se pelea con el amigo, o como ha pasado el otro día por ahí en una noticia en que supuestamente 2 amigos han estado consumiendo y uno de ellos lo ha matado al otro después de estar borracho. Y si uno toma mucho, las complicaciones generalmente son serias, ¿no? A nivel del páncreas, a nivel del hígado, a nivel del cerebro, porque hay atrofia, hay lesión cerebral, ¿no? Entonces, ya ustedes ven los borrachitos de parque que son pues piltrafas humanas, ¿no? Duermen en el suelo, deambulan en los parques, no cuidan su persona, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto al metabolismo del alcohol, vamos a pasar aquí un poquito, porque más adelante tengo una imagen sobre eso. Hay que recordar solamente algunas cosas. Mayor de 500 miligramos ya el alcohol es tóxico, o sea, es mortal. El 90% del etanol se absorbe en el hígado, por lo tanto hay que cuidar en el hígado, sobre todo cuando tenemos que prescribir terapéutica, hay que ver un poco que si el hígado está en condiciones para recibir algún medicamento, si no, no se da nada. La velocidad del metabolismo tiene variaciones individuales y oscila más o menos entre 13 y 25 miligramos por decilitro hora. Sin embargo, en los alcohólicos ahí hay una variante del metabolismo y entonces toman y no sienten nada porque lo eliminan, digamos, con mayor velocidad. Eh, Recordar que cada gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías, por lo tanto, como yo les digo siempre a mis pacientes mujeres, no creas que porque tomas licor no vas a engordar, al contrario, el licor engorda, por lo tanto, si quieres hacer dieta, deja de tomar licor. Es un buen argumento para las muchachas que quieren mantener la línea, pero a veces funciona, a veces no funciona. Bien, entonces, acá para recordar el alcohol, cómo se absorbe y cómo se elimina, ¿no? Generalmente se elimina por la orina y una parte mínima
se elimina por la exudación, ¿no? de los fluidos. A ver, el riesgo a largo plazo por beber una cantidad excesiva de alcohol es más probable si es un hombre que toma más de 2 tragos al día o 15 o más tragos a la semana. ¿Okay? O sea, si toma más frecuentemente. En la mujer, si toma la mitad de lo que toma un hombre, ya es más riesgo. O si toma 8 o más tragos a la semana. ¿Por qué? Porque el metabolismo femenino es diferente al metabolismo del hombre. Entonces, por lo tanto, nuevamente hablamos sobre la equidad de género. Decir que los hombres y las mujeres somos iguales en todo, falso. Biológicamente no somos iguales y en este tema de la adicción al alcohol se nota mucho más claramente. Entonces ahí son variantes que es importante tenerlo en consideración porque muchas veces estas mujeres consumidoras tienen problemas de imagen, tienen problemas de conflicto con la imagen paterna o a veces con su propia identidad. Entonces son elementos que se pueden utilizar, conocimientos o datos que se pueden utilizar. Acá un poco para que vean cuánto uno engorda, por decir. Por ejemplo, con un tequila son 110 calorías, ¿no? Un daiquiri que nos gusta a las mujeres, 280 calorías. Un vinito toma 120 calorías. Una cerveza, 140 calorías. Entonces, el otro día había una chica, sí, una señora que estaba tomando, creo, 2 o 3 cervezas diarias, por decirlo. Entonces, estaba consumiendo más o menos 500 calorías por día, o más, porque creo que las botellas tienen más cantidad, ¿no? Entonces, lógicamente va a aumentar de peso. ¿Cuáles son los factores que influyen en los efectos del alcohol en el organismo, por el cual algunos, digamos, se vuelven más adictos, menos adictos, algunos se emborrachan más, otros menos, etcétera, aguantan, como se dice? Entonces, mucho va a depender de la dosis de alcohol que se ingiera, la velocidad de la ingestión. Algunos se lo toman así de cocacho, de uno solo. Una cosa es bebida de baja gradación, digamos tipo la cerveza, y otra es bebida de más alta gradación, tipo el pisco famoso o el whisky. Eh, el peso corporal, ¿no? El sexo, ya hemos dicho que hay diferencias por género, digamos. Presencia o no de alimentos en el estómago, existencia o no de tolerancia al licor, ¿no? Y el estado clínico y psiquiátrico previo del paciente. Si un paciente está deprimido y toma licor y le ponen un bolero cantinero, bueno, entonces probablemente va a terminar en una crisis, ¿no? Como yo les digo. Concentración de alcohol etílico en algunas bebidas. Cerveza, recuerden, 4%, y las destiladas, tipo pisco, whisky, etcétera, etcétera, es 40-50%. Entre estos dos extremos están las otras bebidas, incluyendo el vino, que tiene 12-18%. Esta es una unidad, la unidad de medida estándar es un acuerdo, un diseño que se ha hecho para poder hacer algunos trabajos en primer nivel de atención y poder identificar la cantidad de licor que se toma y cuánto de compromiso hay en ese sentido. Entonces, una unidad de bebida estándar equivale a 10 gramos de alcohol puro, que es equivalente a una botella de cerveza o una copa de vino. En función de eso, uno puede evaluar si es un grupo que toma más licor, menos licor, y se pueden establecer algunos estudios comparativos y poblacionales. Acá igual, ¿no? Una unidad de medida estándar. No es exactamente, no son exactos y a veces en algunos países hay unas pequeñas variantes, pero más o menos equivale a una cerveza de 330 mililitros, a una copa de vino de 140 mililitros o a un 40 mililitros de whisky. Es más o menos el estándar para tener una idea. Igual acá esto es para comparar un poco más definido sobre las concentraciones en diferentes licores. Acá esto es el cuadro de alcoholemia para ver el tema de los cuánto de licor, cuál es la concentración en sangre de cuando uno toma una cantidad de licor X, ¿no? Entonces, si nos para el policía y nos hace bueno, si nos
nos toma el aliento alcohólico, entonces, si es 0.05, ¿no? Para manejarlo no debe tener más de 0.05. Si uno tiene 0.03, pasa. Pero si tiene 0.05 está en falta, no puede manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 0.05 hay aturdimiento, mareo, disminución de las inhibiciones y del juicio, ¿no? En 0.10 hay torpeza en el habla, en 0.15 hay deterioro definido del equilibrio del movimiento, en 0.30 hay confusión y estupor, y en 0.50 hay apnea y muerte. Entonces, por eso es que no se permite el dosaje, en el dosaje etílico no se permite que tenga una cantidad mayor a 0.04. Pero en este país esos números a veces se modifican. Bueno, acá igual, esto es un poco más explícito de lo que les he explicado, ¿no? Más definido, más descrito, pero básicamente es lo que habíamos mencionado, de que cuando uno está en 0,0 no hay ninguna dificultad si uno no consume nada, pero cuando tiene ya 0.3 ya hay una disminución en la capacidad de tender a situaciones de peligro. La respuesta a las mismas se comienza a enlentecer y se hace más compleja. En 0,3, peor será en 0,5. ¿Sí? Bien, estilo de consumo. Bueno, esto sale de algunas modas que por temporadas a veces se han dado. Actualmente he estado buscando reportes y aparentemente esto ha disminuido, pero en un momento determinado vino como una especie de moda, de ola, en el cual usaban el licor, por ejemplo, aplicándose en el ojo, el eyeballing, digamos, ¿no? Después, el slimming, que era usar el licor a través era empapar vodka y ponérselo en la vagina o en el ano, para producir una embriaguez más rápida a través de las mucosas, con los daños consiguientes. Luego estos son los famosos shots, ¿no? Los shots son copitas de alcohol, por decir, esto se usa mucho en Mallorca, ¿no? Que se inhala el alcohol a través de un tubo por solo 4 euros. Y el gobierno ya les ha puesto freno. El dispositivo hace que el alcohol se vaporice. Y entonces, en lugar de beber, se inhala y se potencian los efectos. ¿Por qué? Porque inhalado llega más rápido al cerebro. Pues. Entonces hay, se supone, diferentes sabores, vodka, fresa, caramelo, manzana. Esto estuvo también muy de moda en Europa. No sé, ahora con la epidemia supongo que todo esto ha bajado. Probablemente sean las ventajas de la epidemia que nos ha permitido mantenernos en casa y no entrar a estos espacios altamente controversiales. Pero bueno. Entonces la OMS define el trastorno relacionado con el alcohol como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, psíquico o social de un individuo cuya naturaleza permite inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. Bueno, en la historia del alcoholismo y en los estudios, históricamente Jelinek es uno de los estudiosos más reconocidos y que describió clínicamente las fases del alcoholismo, ¿no? Entonces habló, por ejemplo, del bebedor alfa. Este bebedor es capaz de mantener la abstinencia durante un tiempo y habla de la dependencia psicológica, ¿no? O sea, el bebedor beta bebe de forma ocasional, pero mantiene el control. El bebedor gamma es el que ya está entrando en un cuadro adictivo con problemas físicos y sociales y que pierde el control al momento de beber. El bebedor delta se conoce porque suele ser ya dependiente del alcohol, y el epsilon o dipsomanía, y se suele beber alcohol en exceso escalonadamente durante días o semanas y luego intercala con episodios de abstinencia. O sea, el dipsómano es el intermitente. Hay pacientes que tienen esos hábitos, consumen 2 o 3 meses y después dicen, yo puedo controlar, doctora. ¿Cuánto tiempo descansa? 2 meses, 3 meses, después, pero después no sé por qué, recaigo. Entonces, en esos casos sería más o menos el dipsómano. Bueno, acá no se ve muy clara esta relación con el funcionamiento cerebral. Acá estamos repitiendo, ya lo hemos mencionado, acá, tipo de alcoholismo, alcoholismo agudo,
es otra clasificación, ¿no? Corresponde a la intoxicación aguda de licor, o a una borrachera común y corriente. Y el alcoholismo crónico, que ya es la intoxicación repetida, habitual, ¿no? Con problemas físicos y neurológicos, que puede llegar al delirium tremens y lo conduce a la muerte. Eso es clínicamente. Entonces aquí tenemos la intoxicación alcohólica aguda, es un cuadro psiquiátrico, el síndrome de abstinencia, que se presenta cuando se suprime bruscamente la ingesta del alcohol y, como digo, puede llegar al cuadro de delirium tremens con alucinaciones y convulsiones. Otros cuadros con síntomas psiquiátricos que puede aparecer como consecuencia del consumo de alcohol, tenemos la encefalopatía de Wernicke, vinculado a la deficiencia de etamina, la de Korsakoff, con problemas de amnesia, ¿no? Problemas de pelagra, la propia demencia alcohólica con trastornos cognitivos, que es muy frecuente, la degeneración cerebral con atrofia cerebral, neuropatía y miopatía periférica. Esto también se ve con frecuencia en pacientes crónicos y es una cosa muy dolorosa. Los pacientes a veces ya han dejado de tomar licor, pero se quejan a veces de estas molestias periféricas y lamentablemente pues ya no hay. Una vez que ya el nervio está destruido o la membrana está destruida, no hay medicamento para eso. Entonces es una etapa de sufrimiento para estos pacientes. La epilepsia alcohólica o las convulsiones, ¿no? Derivados del consumo compulsivo. Otros cuadros que comprometen a otros órganos, tenemos la lesión hepática, ¿no? Cirrosis, hígado graso, gastritis, pancreatitis, problemas hematológicos, siempre hay que revisar en un alcohólico crónico, el problema de la anemia, la trombocitopenia, la neuropatía, las lesiones cardiovasculares, trastorno metabólico, lesiones pulmonares. Ahora que tenemos el tema del COVID, por eso decimos que los pacientes alcohólicos son más frágiles frente a este cuadro, la degeneración cerebral, la hipovitaminosis. Entonces aquí resumiendo cuáles son los órganos o las situaciones en las cuales más se afecta el alcohol: sistema nervioso central, hígado, corazón y feto. ¿No? Entonces, si una madre bebe, ¿qué ocurre? El bebé también toma licor, sufre los efectos. Entonces se llama el síndrome del alcoholismo fetal. Y el síndrome del alcoholismo fetal es aquel que el niño nace con alteraciones. Generalmente hay problemas de retraso en el desarrollo, disminución del tono muscular, algunos problemas cardíacos. La carita tiene rasgos distintos, como ojos pequeños y rasgados, con pliegues epicánticos grandes, cabeza pequeña, maxilar superior pequeño, labio superior liso y delgado, surco nasolabial liso. Entonces, hay un síndrome ahí, ¿no? Acá para visualizar un poco todo esto, puede haber microcefalia, micrognatia, ¿no? Tratamiento de manera general en intoxicación aguda con alcohol: tratar de mantener el balance hidroelectrolítico, vigilar la diuresis, mantener las vías respiratorias permeables, control de funciones vitales, esto es básico, evaluación radiológica para descartar los traumatismos. Ya sabemos que muchas veces estos pacientes embriagados se caen y a veces no lo reportan. Entonces, siempre hay que examinar al paciente. Eso nos enseñaron desde el quinto de medicina. Administrar los antibióticos si es que el caso lo requiere. Entonces ahí se puede usar tiamina, ácido fólico, hay varios modelos, ¿no? Si está el paciente agitado, el diazepam, 20 miligramos 3 veces al día. Eso ya depende de la evaluación. La alternativa es el lorazepam, pero en este momento no tenemos en el mercado. Antipsicóticos en caso de agitación, el haloperidol. Anticonvulsivantes profilácticos, si hubiera algún cuadro convulsivo, lo ideal sería fenitoína o valproato de sodio vía oral o intramuscular también, porque tenemos en el mercado. En el caso de una intoxicación alcohólica moderado, hay que hacer una vigilancia estrecha durante las primeras 24 horas, ¿no? Azúcar, hay que darle azúcar. Reposición de los agua con azúcar, ¿no? Y balance hidroelectrolítico y su tiamina. Y con eso el paciente debe mejorar y esperar un poco que pase, como se dice, la moda. Ya el tratamiento a largo plazo de un paciente alcohólico ya obligado tiene que derivar al especialista psiquiatra o al psiquiatra en adicciones. Hay que trabajar mucho con psicoterapia, con
con terapias de motivación, conciencia de enfermedad, resolución de conflictos, una serie de temas que se trabajan en estos casos. Se pueden usar algunos medicamentos adicionales, pero no están todos totalmente validados. Hay estudios controversiales, unos usan la naltrexona, mimantina, aripiprazol, valproato de sodio, los grupos de ayuda y la terapia familiar para evaluar el tema de la coadicción. Bueno, esto es un poco, esta es la evaluación de la disposición al cambio de aprochaje. Esto se aplica a todas las adicciones. Es parte del trabajo psicoterapéutico de motivación para el cambio, ¿no? En la cual uno va evaluando a cada paciente y va evaluando en qué etapa o en qué estadio se encuentra. Entonces, en la etapa de precontemplación, el paciente no ve problema en su conducta, minimiza. En la etapa contemplativa dicen, bueno, tal vez sí, tal vez no, voy a pensarlo. En la etapa de la determinación ya el paciente toma una decisión y dice, bueno, yo quiero salir de este problema, ¿no? En la etapa de la acción ya el paciente se preocupa y trata de esforzarse para no consumir, ¿no? En el mantenimiento está convencido de que tiene que salir de todos modos, que eso que el consumo no lo lleva a nada. Y en la recaída, entonces, es un poco el paciente un poco como que se desconcierta, dice, yo estaba seguro, yo creía, pero no sé qué pasó, me vino un momento, vino el bichito, vino la idea, y de repente en un momento determinado me vino el impulso, salí y recaí. Entonces, es más o menos un poco, este es un esquema para más que todo para los terapeutas, para que nosotros podamos evaluar, ¿no? Porque los pacientes son tan complejos, y esto es como una hoja de ruta que permite evaluar en qué parte de la disposición al cambio es el paciente y no dejarnos, entre comillas, engañar, ¿no? Vale la pena mencionar algo sobre el alcohol metílico. ¿Por qué? Porque el alcohol metílico en muchas esferas, sobre todo ahora cuando hay depresión económica, el alcohol metílico comienza a ser el dueño, digamos, del show. Porque es barato, porque se combina, porque está accesible, porque se contrabandea, etc. ¿No? Entonces, no es infrecuente que se hagan batidas. Hace poco, creo que en el Agustín hicieron una revisión, ¿no?, de todo esto. Entonces, evidentemente el alcohol metílico es un alcohol industrial, altamente tóxica, ¿no?, y que lleva a la muerte. Eso es básicamente lo que pasa con el alcohol metílico. El metabolito es el ácido fórmico, ¿no?, y junto con el formaldehído y el ácido fórmico, son los que provocan toda esta situación tóxica que puede llevar a la muerte en un momento determinado. A veces han habido intoxicaciones accidentales en grupos, en fiestas, en la sierra, ¿no?, por ejemplo, y varias personas han muerto. Bien, eso para mencionar rápidamente. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud establece o hace algunas recomendaciones de que en el caso del licor hay que tener cuidado en la evaluación, de tener cuidado o evaluar el tema de las relaciones sexuales, sobre todo sin protección, cuando el paciente o la persona está consumiendo licor. Eso no es infrecuente en varones. Nosotros vemos, por ejemplo, en ese momento que están un poco mareados, se encuentran con una chica y yo les pregunto, y tuviese intimidad y te protegiste. Bueno, en ese momento, como ya no había y había que ir a comprar, entonces lo hicimos así nomás. Entonces, es una fuente frecuente de contagio, ¿no? O en otros casos, del embarazo no deseado, ¿no? También los habíamos dicho, los accidentes de tránsito, ¿no? Cuando a veces o porque son atropellados, porque están mareados y no se fijan bien, o porque están manejando y no calculan eh, la velocidad o el manejo adecuado. Y lógicamente el tema de la violencia, ¿no? Ahora, en el tema de la violencia, el alcohol facilita la violencia de género. Ahora que está de moda este tema de los feminicidios y todas estas cosas, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cada vez que nos venga un caso de violencia, hay que evaluar el tema de consumo de drogas.
Algunos dicen, la violencia es independiente del consumo de drogas. Es cierto en algunos casos, de repente en la mayoría de casos, o en los 2 tercios. Pero hay una proporción en la cual el consumo de drogas pudiera estar vinculado. Y entonces siempre hay que evaluarlo. Ahora, acá un poco para, a ver, ¿qué cosa vemos? Eh, los chicos, ¿qué cosa dicen? Drogas legales. Entonces, tomo licor, me pongo agresivo, hago pipí y vomito. En cambio, con la droga ilegal, lo que me decía un chico, con eso me relajo, cuando tengo insomnio, puedo dormir, lo relaja, puedo reír y disfruto. Por lo tanto, entre las dos cosas, prefiero la marihuana. ¿Sí? Y entonces, nos quedamos aquí, vamos a hacer un break, unos 5 minutos, mientras cambio el PowerPoint. Vamos a encargarnos de ver ahora todo lo que corresponde a las drogas ilegales. ¿Sí? Muchas gracias por ahora. A ver, vamos a intentar pasar al siguiente PowerPoint. ¿Se ve? Sí, doctora. ¿Sí? Ah, Sí, ya. doctora. Sí, porque como yo estoy aquí, soy primeriza, no, no soy tan primeriza, pero todavía no tengo mucha expertise. Bien. Vamos a ver ahora lo que se corresponde al consumo de drogas ilegales. Ya hemos hecho todo un preámbulo de todo el grupo de las drogas legales, vamos a hablar de las ilegales. Vamos a hacer una pincelada nada más porque, como ustedes ven, estos son temas muy largos. No vamos a repetir esto, lo que es la definición de droga, no vamos a repetir esto porque ya lo hemos comentado. Factores de riesgo ya hemos mencionado. ¿No? Recordar solamente que ya en el tema de la drogadicción propiamente o la enfermedad adictiva, ya actualmente no, se considera que la drogadicción es una enfermedad cerebral. Por lo tanto, tiene que manejarse desde ese punto de vista. Entonces, es una enfermedad neuropsiquiátrica, realmente. Pero ahí tenemos, pero ahí, digamos, todavía tenemos algunos conceptos que tenemos que ir revisando. ¿No? Entonces, Volkow, que es la experta en este momento, la más en el tema de drogas, ella refiere pues que efectivamente la drogadicción es una enfermedad del cerebro que se puede tratar. ¿No? Sería una enfermedad crónica con múltiples recaídas, pero tratable. Entonces, cuando alguien dice, no, y es un adicto y ya no se mejora, falso. Es un prejuicio y los médicos tenemos que luchar contra esos prejuicios. Porque muchas veces hay una discriminación contra el adicto. Le comentaba uno de los residentes que ha visto algunos pacientes que ya han evolucionado y que han pasado por el tratamiento, cómo ellos recuperan. Claro, no se recuperan al 100%, pero se recuperan, se convierten en personas útiles a la sociedad con algunas limitaciones y contribuyen, como antes se decía, al PBI. Entonces se convierten en fuerza laboral y eso en este momento nos conviene, si es que tenemos problemas económicos. Entonces vale la pena invertir en un paciente que tiene problemas de adicción. Si logras salir, son gente muy proactiva. Bueno, acá mencionando algunas de las sustancias como el cannabis, la heroína, el alcohol, la nicotina y las otras sustancias. Ya hemos mencionado esto de las drogas. Ya, marihuana. Entonces, la marihuana, el principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. Este es el principio activo que facilita la situación adictiva. ¿Ya? No he traído, no vamos a mencionar sobre el sobre el cannabidiol, que es la parte de la marihuana medicinal que le llaman. Ese es otro tema y de repente en otro momento se puede conversar. Entonces esa es la parte, ¿por qué la marihuana es
ilegal y por qué la marihuana es adictiva, porque tiene este concepto, tiene este metabolito, el tetrahidrocannabinol, ¿no? Entonces, generalmente es fumada. Ahora, en este tema de la fumada hay algunos cambios en el estilo de consumo. Hace muchos años se fumaba, digamos, armaban en estos hojas de la Biblia, armaban el cigarrillo, a veces lo mezclaban con tabaco, a veces lo usaban, generalmente lo usaban solo y fumaban. Pero en los últimos tiempos ya no lo usan solamente así, sino que también lo usan en forma de, con la manzana, ¿no? Usan la manzana y a través de la manzana colocan la sustancia y lo usan como si fuera una pipa y también lo usan en pipa. Entonces, esas son variantes últimas. Con lo cual, la cantidad de sustancia que se ingiere o que se consume es muchísimo más alta y lógicamente es mucho más adictiva. Bueno, el nombre acá se usa hierba, tola, gras. En nuestro medio, una de las variantes es el scan, la otra es la master, que son las más caras, le llaman grifa también, la roja. Entonces, estas palabritas a veces hay que conocerlas para poder enfrentar al paciente, porque si no, el paciente cree que estamos en la luna y creen que ellos nos van a dar la clase de dicción. Bien, ahí está, esa es la sustancia, la hierba. En otros sitios le llaman porros, acá le llamamos tonchos. Como estábamos comentando, se puede usar en pipas, ¿no? Eso se llama vapear, ¿no? O los cigarros de marihuana. O también se usa combinado con cocaína. Eso también es una moda que tenemos en los últimos tiempos. En, en los años donde había menos dinero, lo combinaban a veces con PVC y eran los famosos mixtos. En los últimos tiempos que ha habido un poquito más de dinero, ya lo combinan con cocaína y ahí eso le llaman los bembos. Entonces, cuando el paciente le diga bembos, no crean que es el sándwich de bembos y esas cosas. Que ya ha pasado, ya a nosotros nos pasó con un personal que decía, pero acá no hay bembos. Y el paciente se reía porque en realidad estaba hablando en jerga, digamos, actual, ¿no? La combinación de la cocaína con marihuana. Y el famoso utilización en la papa o en las frutas, en la papa o en las manzanas, ahí enganchan ahí un palito y lo hacen como una pipa y fuman, ¿no? Una mamá me decía, ay, yo bien tonta, mi hijo me pedía manzanas y decía, ay, qué bien, está cambiando su estilo, está comiendo frutas. Y le digo, no señora, la manzana la pedía para consumir la marihuana. Y, ay, qué tonta que sos. Bueno, esas cosas pasan. ¿Cuáles son los efectos de la intoxicación aguda con marihuana? Efectivamente, la sensación de felicidad. Esa sensación es la que los engancha. Hay relajamiento, euforia, risas inmotivadas. Hay una lentificación de la coordinación, una percepción distorsionada del tiempo. Se les pasa el tiempo volando. Hay dificultad para razonar, aprender, recordar, puede haber confusión, ansiedad, si fuman mucho o si fuman de la mala, puede haber pánico, también puede haber paranoia, puede haber alteraciones del ritmo cardíaco, depende de la intensidad y la frecuencia, ¿no? Puede haber la boca seca, los ojos rojos y eventualmente en pacientes sensibles un cuadro psicótico, ¿no? Que generalmente debe remitir en las primeras 24 o 48 horas, generalmente después de la intoxicación aguda. Si no remite, ya es otro cuadro un poco más complejo, probablemente. ¿Cuáles son los efectos no deseados de la marihuana? Taquicardia, sudoración, insomnio, descoordinación en los movimientos, déficit en las funciones cognitivas, déficit motivacional, más que todo en esto, ¿no? Se dice que la marihuana es una droga que corroe la voluntad. Entonces, el paciente se dedica a vivir en su nube y se olvida del mundo. Entonces, en los marihuaneros antiguos, hemos visto, yo recuerdo haber visto un ingeniero, tenía en ese tiempo 45 años y tenía más o menos 20 o 25 años consumiendo marihuana. Había llegado a los 45 años y no había hecho nada por la vida porque su rutina era eso, sobrevivir y fumar su tronchito y así pasó la vida durante un buen tiempo. No sé en qué quedó, pues ya no lo volví a ver.
Pueden haber problemas de rendimiento académico y o laboral. Eso sí es frecuente, porque gradualmente se van enganchando más tiempo en este consumo y se desvinculan o disminuye su rendimiento, se les hace más difícil estudiar y entonces todo se establece un círculo vicioso y las cosas se le complican al chico. O comienzan a llegar las notas, por ejemplo, puede bajar el rendimiento, tiene bajas notas, se hacen la pera, faltan al colegio, o si están en la universidad, jalan en los cursos, y ha pasado, por ejemplo, que los padres confiados le dicen, toma, te doy la pensión para que pagues, entonces ellos no pagan a la universidad, lo consumen, y cuando ellos se dan cuenta, cuando los padres se dan cuenta, están con una deuda con la universidad y el hijo no ha estudiado y les ha engañado. Entonces ahí viene la decepción y toda una serie de conflictos familiares. Entonces todos esos elementos hay que estar vigilantes, son conductas que se dan con bastante frecuencia y hay que preguntar. ¿Está estudiando? ¿Qué hace? ¿Qué estudia? ¿Cómo rinden los cursos? ¿Hay concentración? ¿No hay concentración? ¿Cómo están las notas? ¿Ha jalado? ¿No ha jalado? Etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en los jóvenes. En los mayores sí el tema laboral es más, hay que explorar más el tema laboral, pero como generalmente el joven estudia, hay que explorar esa área. Bueno, acá tenemos el terocal, que antes era típico de lo que se denominaban los niños de la calle, ¿no? Que todavía hay. Entonces, el terocal, el principio activo son compuestos químicos, ¿no? Que contienen acetatos, bencenos, cloroformo, éter, cetonas. Como ustedes ya saben, son solventes volátiles que se usan en la pintura, se puede usar en aerosoles, y generalmente se presenta en tubitos, ¿no? Entonces, y son de libre venta, por eso son drogas legales. Eran drogas legales, ahora ha habido una restricción, no sé cómo estará eso, se supone que debe haber una restricción y no vender heterocal a cualquiera, pero creo que eso ya no lo están ejecutando porque, bueno, echa la ley, echa la trampa. Entonces los chicos se compraban un tubito y lo metían ahí en una bolsa de plástico y ahí inhalaban y con eso se drogaban. ¿Qué es lo que provoca? Desinhibición, euforia, alteraciones del lenguaje, delirios, alucinaciones, irritabilidad, oscilación de los ojos, disminución de la memoria y concentración, depresión, agresividad, ¿no? Puede traer también anomalías hepáticas, o sea, toda una serie de complicaciones físicas. En mujeres puede traer problemas en el parto, como malformaciones genéticas, trastorno del equilibrio, puede haber coma y muerte. Toda una serie de correlatos físicos y neurológicos, porque es una sustancia tóxica. Pero sobre todo también los pone muy violentos. Luego tenemos el grupo de las anfetaminas. Las anfetaminas en un tiempo eran muy deseadas por las mujeres, usadas por las mujeres y prescritas por los médicos, sobre todo para bajar de peso. Esa era la indicación. Conforme han pasado los años, esto ha cambiado un poco, pero todavía por ahí siempre a través del internet se notician o se pasan un poco el dato, entonces le dicen tómate esto, toma lo otro, aunque se supone que hay un poco más de restricción en la prescripción de estos medicamentos y un poco más de vigilancia. Eran los famosos anorexígenos, ¿no? Y habían algunos médicos que hacían unos preparados que los mandaban a la farmacia para bajar, para que las mujeres sobre todo bajen de peso, y ahí incluían las anfetaminas. Y uno no sabía qué tomaba, porque era una mezcla que antes se preparaban en las farmacias todavía al estilo antiguo, digamos, ¿no? Ahora ya no, pues todo viene todo viene fabricado ya, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la intoxicación por anfetamina? Básicamente era la falta de sueño, incremento de la alerta, euforia, verborrea, disminución de la sensación de fatiga, mejora del ánimo, la confianza y de las habilidades. A largo plazo podía traer taquicardia, agitación, alteración del sistema nervioso, la gente estaba medio acelerada, saltona, se ponía irritable, desconfianza,
pero sobre todo los cuadros psicóticos, ¿no? En un tiempo se veía mucho la psicosis anfetamínica. O sea, pacientes paranoides, desconfiadas, hiperalertas, y a veces uno no se explicaba y decía, pero esto no es esquizofrenia, o no hay historia de esquizofrenia. Entonces al final de repente venía la abuelita o la tía o la hermana y dice, pero es que ella estaba tomando sus pastillas durante mucho tiempo porque ella está obsesionada con el peso, entonces tomaba las pastillas. ¿Y qué pastillas tomaba? Efedrina. Entonces ahí está el diagnóstico. Nuevamente, la historia clínica es importante. A veces estos datos no salen en la primera, pues, pero hay que seguir explorando, porque no todas las psicosis son esquizofrénicas. Bueno, acá, esto lo tenemos en internet, ¿no? Ustedes entran a internet, escogen la pastillita que ustedes quieren, el colorcito, con el diseño, yo qué sé, lo piden por delivery, y eso se llama droga de síntesis, ¿no? Están elaboradas por, como se había dicho, en el laboratorio, y que tienen un espectro de comercialización muy alto a nivel mundial. Por eso es que cada uno tiene su colorcito, su forma, sus modos. Este es un mundo complejo, ¿no? Entonces, el tráfico y la venta de drogas y los jóvenes son el objeto de este comercio ilícito y peligroso. Entonces, por eso los padres tenemos que estar muy atentos con esta situación, porque nuevamente el Internet es parte del vehículo. Entonces, entonces uh, en este grupo hay varias moléculas que puede incluir derivados del fentanilo, derivados de la metilidina, de la tetrahidroxiperidina, bueno, nombres un poco complejos, los nuevos, porque son todos estructuras químicas, ¿no? A veces es difícil de memorizar. Los que tienen efecto alucinógeno tenemos, por ejemplo, la fenilciclirina y el PCP o polvo de ángel. Los que tienen efecto estimulante, ahí tenemos la feniletilamina, el speed, el cristal. Ustedes pueden haber escuchado a veces en los periódicos o en algunos reportes, el ICE, ¿no? En Estados Unidos hay épocas en que hay epidemias en que los jóvenes se mueren o llegan a las emergencias porque tienen sobredosis de alguna de estas sustancias. Circula ahí entre los grupos, en los suburbios. Bueno, dentro de todo este grupo y un poco, si bien las anfetaminas eran, digamos, las sustancias que usaban nuestras madres o nuestras abuelitas, quién sabe, en este momento las metanfetaminas son lo que usa la generación actual. Entonces las metanfetaminas son sustancias que estimulan el sistema nervioso central y se dice que es la droga más consumida en el mundo luego de la marihuana. Generalmente es un polvo blanco, cristalino, sin olor, con sabor amargo, que se disuelve fácilmente en agua o licor y que deriva justamente de las anfetaminas. O sea, la madre fue la anfetamina, por decir, y después los hijos han sido estas las metanfetaminas, que son las que están ahora dándonos problemas con los jóvenes. La metanfetamina, sus efectos duran entre 3 a 5 horas, ¿no? Puede prolongarse hasta 12 horas, generalmente sintetizada en laboratorios clandestinos. Se presenta como speed o crank, o como metanfetamina pura, como shabu, sharon o ice. En Estados Unidos se usan estos términos. ¿Qué cosa producen? Alerta, desinhibición, confianza, euforia, pupilas dilatadas, aumento de la actividad motora, ansiedad, tendencia a la conducta violenta, etc. Una prima de esa metanfetamina es la MDMA, que es la metileno-dioximetanfetamina, MDMA. Ese es el famoso éxtasis que ustedes han escuchado y que circula en todas las discotecas, ¿no?
Entonces, digamos que la metanfetamina es la hija y esta, digamos, es la sobrina, por usar un término, para que se acuerden. Y sus efectos son parecidos a las otras, pero la variante es que acá en el Perú existe muchas veces adulterada y la combinan con cocaína. O a veces las mezclan con ácido acetilsalicílico, paracetamol o también con cafeína. Entonces, como no hay control de calidad, no sabemos qué cosa es el éxtasis exactamente y qué cosa recibe los chicos en ese momento. Pero si fuera la MDMA como tal, entonces se dice que se toma la pastilla y en 5 o 20 segundos se experimenta el efecto, ¿no? Como habíamos puesto, son pastillas de diferentes colores, con logos llamativos impresos en una cara de la pieza. México, por ejemplo, son a nivel de América, son los primeros traficantes de éxtasis. Hay todo un negociazo ahí. Nosotros tenemos un paciente que internamos en el pabellón hace años y él llegó una vez intoxicado y había mezclado, me acuerdo, éxtasis con cocaína. Llegó paranoide, quiso agredir al abuelito y él decía que lo veía el abuelito con cara de diablo. Entonces, como tenía cara de diablo y que tenía los cuartos, tenía toda una distorsión visual, entonces él quiso agredirlo y el abuelito que tenía como 80 años, creo, y el chico tenía como 20, 25 años. Y fue todo un escándalo, lo trajeron de emergencia y lo tuvimos quitando. Ese chico aparte tenía un problema de personalidad y había tenido, era hijo de padres separados y una serie de vicisitudes en su vida, ¿no? A los años, lo vimos en la televisión que había sido detenido por tráfico de éxtasis. No sabemos si seguirá detenido, ¿no? Pero esa fue la evolución de este cuadro. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la intoxicación por éxtasis? Empatía, locuacidad, euforia, desinhibición, sensación de placer, sobre todo erotizante, ¿no? Hay aceleración del pensamiento, aceleración del ritmo cardíaco, incremento de la temperatura corporal, dilatación pupilar, puede haber sed, sudoración anormal, ¿no? Agresividad, ¿no? Y si, como hay una aceleración y una estimulación tan alta, entonces puede venir falla cardíaca, se queda de boca y muerte. En las primeras épocas, en estas discotecas cerraban el agua, no sé si se acuerdan algunos, y entonces los chicos se morían de sed y el agua lo vendían por decir, creo, a $20, creo, la botella, y el que no tenía, no consumía agua, entonces se deshidrataba y moría. Entonces han habido varios muertos en las primeras épocas. Después ya soltaron eso y entonces ya creo que les venden el agua y entonces las muertes han disminuido, pero igual los efectos colaterales y los riesgos se mantienen, ¿no? Hay riesgo de muerte, es evidente. Sin embargo, no está demostrado, y ahí es una situación, no está demostrado que provoque dependencia. O sea, el éxtasis más que todo es peligroso por la intoxicación aguda, pero no sabemos si provoca dependencia. Asumimos que la dependencia aparecería cuando se mezcla con cocaína o con otras sustancias. Es un área que también se está explorando, vamos a ver cómo se presentan las modas, pero como a veces las sustancias pasan de moda, veremos qué es lo que ocurre. La epidemia nos va a marcar un antes y un después, y muchas de estas sustancias, la evolución, el uso o el reuso va a modificarse probablemente de tiempo, un par de años. Bueno, acá tenemos la ketamina, nosotros los médicos lo conocemos, en este momento está proscrito de la farmacopea, ¿no? Para humanos, es donde yo sé, pero se usa clandestinamente y se vende clandestinamente acá en el centro de Lima, y por ahí en Girón Quilca, me parece. Antes vendían, no sé ahora cómo estará. Entonces, los que venden ketamina son muy buenos marqueteros, lo venden como una panacea
y efectivamente como es un anestésico provoca sedación y relajación y entonces los pacientes lo aceptan. Ahora, el otro problema con la ketamina, ¿cuál es? Es difícil dosarlo, no podemos detectarlo en sangre, se elimina rápidamente y muchas veces si se aplica en ampollas no deja huella. Entonces, la única forma de llegar al diagnóstico en ketamina es a través de la información del paciente o porque la familia encontró los frasquitos o algunos rezagos de los inyectables, etcétera, en la casa. Entonces, es una adicción difícil de detectar, ¿no? Hay que ganarse mucho la confianza del paciente para poder llegar a un diagnóstico. Básicamente es una sustancia alucinógena, ¿no? Y en la intoxicación ocurren sensaciones que van desde el sentimiento agradable de flotar hasta la sensación de separación del cuerpo. En algún momento la ketamina aprendieron pero aprendieron a secarlo en el horno, lo, lo convertían en polvito y lo esnifaban, o sea, lo usaban por la nariz. Como digo, la adolescencia y la juventud es, digamos, es una bella etapa, pero a veces cuando se buscan experiencias a veces extremas, pueden ocurrir situaciones muy peligrosas, ¿no? Y, y en esta búsqueda de la novedad también nos innovan novedades en el tipo de consumo. Entonces hay cosas que van cambiando y van cambiando. Entonces en adicciones siempre los médicos, los especialistas estamos detrás del paciente. Los pacientes avanzan con sus formas de esquivar, digamos, la visualización del cuadro y nosotros estamos yendo detrás porque no nos podemos anticipar a lo que ellos van a hacer. En ese sentido son muy creativos. Pero ese es el reto de esta subespecialidad. Sí, entonces con la ketamina puede haber también trastorno de ansiedad, puede haber paranoia, sedación, alucinaciones. ¿No? Bueno, las complicaciones a mediano plazo, deterioro mental en el área cognitiva, sobre todo a nivel de la memoria, ¿no? Y puede afectar la memoria verbal y la memoria visual. Yo tengo en este momento un paciente que adicto a ketamina y uno conversa con él de primera instancia, no hay problema. Pero cuando le dejo tareas escritas, me entra una paporreteada y, como se dice, palabrea, pero no va al centro del problema. Tiene una alteración en la elaboración del pensamiento, probablemente derivada del consumo de tantos años de ketamina. Bueno, esto es otra propaganda también que se consigue en internet, ¿no? Y corresponde a lo que se llama el LSD. El LSD también es una experiencia que, al menos acá en Lima, es muy frecuente. En las discotecas, antes de la epidemia, lo pasaban, me decían los pacientes que te pasan una fuente como un azafate, como si fuera bocaditos, entonces te ponen ahí LSD, ketamina o no sé qué, las pastillas, el famoso popper ahora que está de moda, etcétera, etcétera. Y entonces uno escoge la droga que uno quiere, así está la moda. Entonces el LSD básicamente es el ácido etilamida, ácido lisérgico, y es el encargado de lo que se llaman los famosos viajes psicodélicos, ¿no? Y se venden como papelitos secantes que se colocan en la lengua y ahí se van absorbiendo y sus efectos se inician a los 30 o 90 minutos y más o menos duran entre aproximadamente 12 horas. Entonces, cuando ustedes hagan la evaluación, tienen que preguntar, ¿y has probado tal cosa? ¿Y alguna vez te has puesto algo en la lengua? Entonces, ellos mismos les van a decir, sí, unos papelitos que tenían el LSD o no sé qué. Hay que preguntar. ¿Qué es lo que provoca? Sobre todo el incremento de la agudeza sensorial y la experiencia mística o emocional. ¿Qué es lo que les gusta? Por algún motivo esta sustancia ingresa en el subconsciente y facilita una serie de experiencias particulares que pueden convertirse en alteraciones de la imagen corporal, puede haber despersonalización,
pero que como quede en la memoria y se aúna a un sentimiento de alegría y como dice, paz y unión con los demás, o sea, tiene un efecto entactógeno, de conexión con el otro, entonces el paciente se queda, pero encantado y quiere repetir el tema. Pero si repite mucho, vienen las complicaciones y pueden venir otros cuadros psiquiátricos y lesiones neuronales. Y acá, nuevamente la naturaleza. Esta es una planta originaria nuestra, mítica, aparentemente inocente, pero acá también con un uso natural dentro de una comunidad, pero cuando es mal utilizada se convierte en esto, ¿no? Se convierte en la cocaína, la cual a su vez provoca lesiones cerebrales. Ya está demostrada que la cocaína provoca micro o macro hemorragias cerebrales, eso ya está demostrado. Hay cicatrices posteriores a consumos compulsivos de cocaína y entonces ahí vienen los problemas. Entre la hoja de coca y la cocaína está la pasta básica de cocaína, que en nuestros países, acá en Colombia y en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Es parte del tema del narcotráfico, ¿no? Y están las famosas pozas de maceración, de las cuales se mezclan, se hacen los preparados con mezclas de ácido sulfúrico y otros tóxicos y terminan en estos queques de pasta básica, que es lo que llega a nuestros adolescentes o a nuestros jóvenes, ¿no? Acá una señora, ustedes ven una señora sencilla, ¿no? Que está haciendo una comercialización o microcomercialización y están los paquetes, como los empaquetan ya la sustancia preparada o procesada. Esta pasta básica es altamente tóxica, ¿no? Y altamente adictiva. Eh, Vamos a tratar de resumir. Bueno, los efectos en la cocaína, de manera general, la cocaína como tal puede provocar bradicardia, vasodilatación periférica, básicamente es un estimulante. Cuando provoca en una etapa de consumo compulsivo puede haber una intoxicación con alucinaciones sensoriales, psicosis, movimientos incontrolados, convulsiones, problemas en el centro respiratorio, irritabilidad, ¿no? Y psicosis. ¿Cuáles son las complicaciones del consumo de cocaína? Desnutrición, ataques cardíacos, lesiones cerebrales, muerte súbita. Sobre todo esto se da más con la pasta básica, porque es más rápida. En cambio, con la cocaína demora un poco más, pero no quita que no se produzca eso, ¿no? Ahora, dentro de la cocaína hay varias variantes. Se habla del crack, que es el equivalente a la pasta básica más o menos. Tenemos la cocaína y tenemos la hoja de coca, que en algunos casos se malutiliza en algunos espacios y se habla de adicción a la hoja de coca, o sea, al chachado de coca, más que adicción a la hoja de coca. Pero en fin, ya esos son igual temas de la especialidad mucho más minuciosos que hay que revisar y hay que trabajar. Bueno, estos tipos consumidores ya lo hemos visto. Igual, acá para recordar la clasificación de las enfermedades mentales, de los trastornos por consumo de drogas, ¿no? De acuerdo al ICD-10, tenemos acá que el F10 son trastornos por consumo del alcohol, ¿no? Opioides F11, el F12 es cannabinoides, el F13 sedantes, el 14 cocaína, el 15 los estimulantes, incluyendo la cafeína, miren aquí está, en este caso, acá en el F16 los alucinógenos que hemos mencionado, el F17 tabaquismo, que no, muchas veces se diagnostica y no se anota en la parte del diagnóstico. Los disolventes volátiles es F18 y el F19 ya es
una situación mixta. La combinación, a veces hay combinación de alcohol con coca y marihuana, muchas veces hay 2 o 3 sustancias, cuando llega ya el cuadro un poco más complicado, ¿no? Entonces, bueno, acá para recordar en el subítem, en el tercer dígito, el punto 0 es intoxicación aguda, punto 1 consumo perjudicial o abuso, que le llamamos. Punto 2 es la dependencia, es la enfermedad misma. Punto 3 es la abstinencia, que es el cuadro agudo. Punto 4 el síndrome de abstinencia con delirio, cuando ya se complica. El punto 5 trastorno psicótico. El punto 6 cuando hay síndrome amnésico, a veces ocurre. El punto 7 trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardía por alcohol u otras drogas psicotrópicas, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo más saltante de eso. Bueno, el concepto de intoxicación aguda, creo que ya todos ustedes más o menos lo conocen, entonces es un estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotropas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, de comportamiento y de otras funciones y respuestas fisiológicas y o psicológicas. Y su variante está en relación con el tipo de sustancia y la dosis. Entonces uno tiene que hacer el diagnóstico de paciente que consume X sustancia, entonces es solamente consumo, es uso, es abuso, es intoxicación aguda, etcétera. Eso tiene que ir en el cuadro clínico. Esa es sí tarea de todos de los médicos. Igual hay que evaluar si hay un síndrome de abstinencia. El paciente consume tal sustancia, en ese momento qué cosa presenta. Síndrome de abstinencia o no presenta, entonces todos los síntomas de acuerdo a la sustancia o las características que presenta y sobre todo si es que hay mucha ansiedad, si hay problemas de sueño, si hay deseo de consumir, vehemencia de consumo, evidentemente va a corresponder a un síndrome. En tercer lugar, el síndrome de dependencia ya hay que diagnosticarlo. Allí están muy claros los criterios de acuerdo al ICD-10, ¿no? Alteraciones extremas que incluyen la capacidad para abstenerse y detenerse. Entonces, estos dos conceptos, que son los más sencillos que podemos memorizar, marcan una adicción propiamente dicha, una dependencia propiamente dicha. Entonces, esta es la enfermedad adictiva. Entonces, mientras ustedes revisen estudios e investigaciones que no marquen que el paciente tuvo esta capacidad, no es una curación de pacientes adictos. Entonces, generalmente toda esa evaluación se hace de acuerdo a las características que ha tenido en los 12 meses previos, ¿no? Compulsión a consumir sustancia, incapacidad para controlar el consumo, presencia del síndrome de abstinencia, presencia de tolerancia, abandono de las fuentes de placer, persistencia en el consumo a pesar de las complicaciones perjudiciales físicas o psicológicas, ¿no? Cuando el paciente racionaliza. Entonces, todo esto ya es la enfermedad adictiva propiamente. El síndrome psicótico, ¿no? Es un trastorno que se presenta acompañado al consumo, es el tercer dígito con punto 5, ¿no? En el cual se caracteriza por alucinaciones vívidas, auditivas, falsos reconocimientos, trastornos psicomotores, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces el residente pone esquizofrenia, muchas veces no es esquizofrenia, hay que hacer una buena historia. Pueden haber cambios en el nivel de conciencia y se resuelve en un lapso máximo de 30 días y un máximo de 6 meses. ¿Sí? Entonces, muchas veces el paciente está 5 o 10 días internado y nos mandaba interconsulta. Paciente con esquizofrenia o síndrome, descartar si es un síndrome psicótico o si es una dependencia a drogas con psicosis. Entonces, a veces es un poco difícil, hay que esperar que pasen 30 días. En 30 días la psicosis no se resuelve, lo más probable es que sea una esquizofrenia o un cuadro de otras características. Si se resuelve espontáneamente, lo más probable es que sea consecuencia del consumo. Ese es un tip que es importante que ustedes lo manejen porque igual van a estar trabajando en primer nivel o segundo nivel y no van a tener al especialista cerca. Entonces ustedes tienen que definir. Bueno, esto ya para el diagnóstico diferencial no vamos
Algo vamos a mencionar sobre la coadicción familiar. En cada paciente que uno evalúe un problema de consumo de sustancias, hay que ver si hay algún familiar, llámese pareja, madre, amigo, hermano, que actúa reforzando o rechazando al paciente y al final conflictualizando la problemática de tal manera que el paciente sigue consumiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana vimos con uno de los colegas un caso de una mamá coadicta, ¿no? La vez pasada el paciente se presenta a la consulta, 15 minutos después de la consulta y dijo que se estaba bañando, ¿no? Nosotros estábamos en la atención virtual esperándolo al niño 15 minutos para poder hacer la entrevista. Hoy día igual, ¿no? Entramos a la entrevista y el paciente esperando al paciente y dijo que en 10 minutos se iba a conectar, porque supuestamente estaba estudiando. Y la madre dice, no, es que él está conectándose, está estudiando, entonces no puede conectarse. Entonces la mamá le tapaba, ¿no? Un poco. Esa es una conducta de coadicción. Y eso hay que trabajar. Porque en este caso la madre ha perdido autoridad. Y el hijo hace lo que quiere con la madre. Y como es, hay otros ejemplos. Pero siempre hay que evaluar qué es lo que está pasando. A veces son las parejas, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de una pareja en el cual él le dice, no, esta vez yo te prometo que yo voy a dejar de consumir, no va a pasar nada, yo te prometo, yo te amo, yo por ti voy a dejar todo, etcétera, etcétera. Entonces le promete el oro y el moro, ¿no? Y a los 2 meses está consumiendo. Y entonces ella le dice, pero tú me prometiste consumir. No, pero esta vez sí. Entonces ella nuevamente regresa con él, pasan otros 2 meses y otra vez vuelve a consumir. Entonces esa pareja es coadicta, porque eh, no está tomando una decisión racional frente a la situación de que el paciente tiene una enfermedad y que hay que adoptar otro tipo de conductas, comportamientos o actitudes. Eso es básicamente. Entonces hay que hacer el trabajo con el paciente y hay que hacer el trabajo también con el familiar para corregir estas conductas de coadicción. Si no, los tratamientos no funcionan. Bueno, aquí las características del coadicto. Amortigua la conducta del adicto protegiéndolo, trata de mantener el equilibrio familiar, trata de evitar que el adicto enfrente las consecuencias que acarrea el impacto de su adicción. A veces se presenta como un rol de proveedor, o sea, generalmente son los que dan las propinas, ¿no? Le dan la propina y el paciente se va, usa la propina y consume. Muchas veces son los abuelitos, eso es típico. Yo tenía un paciente que los papás ya sabían, no le daban dinero, todo lo tenía restringido, entonces él se iba y le lloraba a la abuelita y la abuelita dice, ay, pobrecito mi hijito, sus padres son muy estrictos y la viejita le daba la propina y el chico se iba con eso. Se muestra incapaz de comprender la naturaleza patológica de la adicción, en su actitud comprensiva incorpora conductas tendientes a preocuparse permanentemente por el consumidor, vivir pendiente, o sea, lo sobreprotegen a veces, o a intentar resolver los problemas que su conducta de adicto va generando. Justifica la tendencia al consumo como normal o fruto del estrés. No, es que pobrecito mi hijito está estudiando mucho, entonces por eso. Pero sí, una vez nomás, doctora, no, no pasa nada. No, él es un buen chico. Entonces cuando le decimos que sea buen chico no significa que no haya consumido. Son dos temas completamente distintos. Pero ellos muestran conceptos. Elabora fantasías de que a través de sus habilidades podrá controlar el comportamiento del adicto. No, él me quiere mucho, él me respeta mucho, yo sé que él se va a salir de esto. Estoy seguro, doctora. Y después el chico falla. Encontramos varias clases de codependientes. El perseguidor, ¿no? Realmente muchas veces es el padre, te voy a sacarla esto, si te veo consumiendo, igualito el chico consume. La víctima, por ejemplo, la madre dice, yo que te quiero mucho, yo que di la vida por ti y tú mira lo que me haces. ¿No? O bien el Salvador, que generalmente son las parejas que dicen, por amor a mí, él se va a sanar y también falla. ¿No? Entonces, son todas conductas extremas que hay que trabajar, porque la enfermedad tiene otras características. Bueno, en el tratamiento para la drogadicción propiamente dicho, hay que ver el manejo del problema agudo, en el caso de si hay una intoxicación aguda o un síndrome de abstinencia. Hay que identificar la comorbilidad física si lo hubiera, hay que trabajar la comorbilidad psiquiátrica si lo hubiera y hay que trabajar también la coadicción familiar. Y lógicamente descartar todos estos problemas de VIH y otras enfermedades, maltrato, problemas judiciales, ¿no? Bien.
¿Qué nos espera en esta área? Simplemente seguir investigando. Nada está dicho, el tema no está cerrado, el tema está permanentemente abierto y se necesita más personas que sigan trabajando en esta área porque es un área, como digo, compleja. Y, eh, interesante, es un reto, pero es compleja, ¿no? Bien, vamos a parar acá un ratito para hacer un pequeño break y pasamos a la otra etapa que nos toca trabajar, que es ciberadicción, ¿no?